Ok, está grabando solamente para comenzar la clase. Les pido por favor que me hagan favor de afirmar que están conscientes de que se está grabando la clase y de que lo autorizan. Sí. ¿Sí? Sí, maestra, no hay problema. Sí. Ok, muchas gracias a todos, muchas gracias a todas. Vamos a comenzar. Voy a compartirles la pantalla de la presentación. Yo voy a dejar de verlos, entonces, si hay algún problema, si voy muy rápido, si hay alguna duda, por favor me detienen para que deje de compartir y podamos dialogarlo, porque en esta yo dejo de verlos. ¿Vale? Ok. Presentar una pestaña. No me deja. Tecnología. Ok, vamos a compartir esta. Ok. ¿Me confirman que ahí están viendo los elementos básicos del drama? Sí. Sí, maestro. Perfecto. Bueno, esta presentación es la que tienen ustedes en su Classroom. Y vamos a entender que el objetivo de esta clase es como que todos tengamos las mismas nociones y todos tengamos los mismos conceptos, de manera que podamos empezar a construir una metodología de análisis bajo los mismos preceptos y los mismos entendidos, comprendiendo que estas nociones y estos conceptos varían a lo largo del tiempo, no son estáticos, y que la propuesta no es monolítica, es decir, no quiere decir que es una verdad absoluta e incuestionable, y que puede convivir y que puede dialogar con otras teorías de análisis y con otras nociones y con otros conceptos. Entonces, por principio de cuentas, si hablamos de elementos estructurales del teatro, vamos a tratar de entender qué es una estructura. Voy a dejar de compartir un momento para verles la cara y preguntarles, ¿qué entienden por estructural? Algo que está sistematizado. Ajá. Gracias, Oscar. ¿Qué más? ¿Nadie? Sí, como algo que también ya, pues es tal cual, o sea, pienso en estructura como un esqueleto, como la Ok. base. Como la base, ok. Bueno, vamos a entender estructura en dos sentidos. Como nos los dice, ambos tienen razón, tanto Oscar como Cris tienen razón, pero vamos a distinguir dos entendidos. El primero, voy a ir hacia cómo lo dice Cris, que tiene que ver con la analogía de una edificación. Todos sabemos que para hacer una edificación necesitamos una estructura, es decir, lo que sostiene a ese edificio que vamos a construir. Pero antes de poner la estructura, ¿qué hacemos? Se crea, Se crea un plano o Ya tienes tus planos, ya sabes de cuántos pisos va a ser tu edificio, ya sabes todo eso. Ya estás en el terreno donde va a ser, ya tienes las maquinarias, ya tienes todo. ¿Qué es lo primero que haces? Pone cimientos. Pones cimientos. Gracias, Monserrat. Primero haces un hoyo enorme donde van a ir los cimientos. Y sobre esos cimientos montas la estructura. ¿Ok? Y después que tienes tu estructura, entonces ya le pusiste el drenaje, ya le pusiste la luz, ya le pusiste el gas, ya le pusiste todo. Entonces ahí montas la estructura, y, que es decir, es el andamiaje que atraviesa todo el edificio, y sobre ese andamiaje entonces ya puedes poner los ladrillos, puedes poner el cemento, puedes poner, ¿sí? Es decir, atravesamos varillas, las agarramos de los cimientos para que aquello no se nos caiga. Así entendemos una estructura. ¿Ok? Entonces,
esa es una forma de entenderlo. Los elementos estructurales del drama son aquellos que vamos a poner en ese hoyo gigantesco, es decir, son los cimientos de donde vamos a agarrar todo lo que sostiene al drama, ¿sale? Esa es la concepción número 1. La concepción número 2 está más relacionada con lo que nos dice Oscar, que es cómo está estructurado, pero cómo está estructurado, vamos a tomar prestado este modo organizacional de la sociología, ¿sale? La sociología dice que nosotros, los seres humanos, estamos organizados de una cierta forma. Tenemos instituciones que están organizadas y esas instituciones moldean nuestra forma de ver el mundo y moldean nuestra forma de transitar en este mundo, ¿sale? Entonces, una de esas instituciones, por ejemplo, es la escuela. Ustedes están en una escuela de formación profesional. ¿Qué es lo que hace esa estructura, esa parte de la estructura de sus vidas? ¿Qué es lo que hace la escuela con ustedes? Conduce, modela, delinea, orienta un modo particular de comportamiento que ustedes se espera que tengan profesionalmente. Igual que un niño se espera que ponga atención, que se siente, que lea, que haga cuentas. Es decir, hay un montón de cosas allá afuera que no son perceptibles a simple vista. Son una serie de principios que estructuran, que condicionan, que organizan nuestro funcionar en el mundo. ¿Ok? Le podemos llamar escuela, le podemos llamar ocio, le podemos llamar religión, le podemos llamar política, le podemos poner muchos nombres. Y cada una de esas estructuras o elementos de andamiaje, por conectarlo con la otra noción que estábamos platicando, es lo que sostiene, en un caso la sociedad, en el otro caso un edificio. Entonces vamos a entender estos elementos como los que organizan, pero la organización, la estructuración va a tener que ver con una forma determinada de funcionamiento dentro de un sistema, ¿sale? Entonces, si nosotros tenemos al diálogo como un elemento que estructura, que organiza, que determina el funcionamiento de ese algo en un sistema, así vamos a entender el elemento estructural. Es decir, da una pauta, da un sentido a una práctica, a una configuración. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Ok. Regreso nuevamente a la presentación. Estamos viendo otra vez la presentación. Sí. Acuérdense, gracias. Acuérdense que dejo de verlos y no. Entonces, bien. Aristóteles, que es la primera persona que se atreve a definir el drama, nos dice que es una mímesis. Y entonces, hay una cosa bien particular con Aristóteles. Aristóteles era un filósofo, no era un hacedor de teatro, ¿sí? Él define el drama a partir de los principios estéticos, no operacionales del drama. Sí se mete con los elementos operacionales, pero primero define al teatro como parte ya de un sistema, ¿sí? Entendamos el drama como un pequeño sistema o subsistema y entendamos el arte o el arte como una esfera más grande donde está ese drama y entonces comprendamos la filosofía, bueno, primero la estética y luego la filosofía como pequeños subsistemas que están dentro de este gran sistema. Desde esa perspectiva muy general, es decir, desde la filosofía, de la estética, el arte, el drama, así es donde como el ojo de Aristóteles se va enfocando hacia un objeto de estudio. Ese objeto de estudio lo va a llamar drama y va a decir que es una mímesis o una imitación. García Barrientos es un especialista del drama, un estudioso del drama español, que nos dice que esta imitación es la forma de crear
o de representar, ¿sale? Es decir, ¿qué nos está diciendo Aristóteles con la palabra drama? Lo que García Barrientos está tratando de desmenuzarnos. Es decir, este drama, esto que dice Aristóteles que es un drama, es una forma de crear a partir de la imitación, de la representación y de la imitación. Es decir, hay un referente externo a esta creación. Siempre hay un referente en la realidad. Es decir, el teatro lo que está haciendo es voltear a ver la realidad e imitarla para expresar algo. ¿Sale? Así va a entender Aristóteles el drama, como un modo de imitación. Y va a distinguirlo de otras formas de imitación. Es decir, Aristóteles nos va a decir, el teatro, el drama es una imitación, pero ojo, hay varios tipos de imitaciones, ¿sale? La poesía, la narrativa, bueno, en la época se llamaba la lírica, la épica y la dramática, que son los tres géneros literarios, artísticos que nosotros conocemos, ¿sale? Entonces nos va a decir, bueno, yo estoy poniendo mi atención en formas de imitación, formas expresivas construidas a partir de la imitación. Entonces, esa imitación no nada más la hay en el teatro, también lo hay en la lírica y también lo hay en la épica. Voy a tratar de distinguir cuáles son los elementos que distinguen cada uno de estas formas de imitación o estas formas de mímesis. Y entonces va a definir Aristóteles a partir de estos 5 elementos que tienen una funcionalidad específica dentro de este microsistema que va a ser el drama. Nos va a decir, hay un argumento, hay personajes, hay diálogos, hay un lenguaje y hay un espectáculo. A decir de Aristóteles, en la poética, estos son los 5 elementos que enlista y explica que son los elementos constitutivos del drama. Ahora, lo que vamos a tratar de entender es cómo los nombra él y cómo es que funciona cada uno de ellos o cuál es el sentido de esta definición. ¿Hasta aquí voy bien? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario al respecto? No. Ok, entonces. Ahorita los vamos a ver uno a uno, ¿verdad? Sí, vamos a irlos desmenuzando uno a uno y voy a comenzar por el que no está, ¿sí? Que es el más importante de todos ellos, que es la acción dramática, ¿sí? O sea, la acción dramática solamente tiene un elemento definido hasta el final, ¿cierto? Nada más hay una. Ahora, es bien importante que ahora que repasemos todos y cada uno de ellos, tengamos la claridad de estas 2 analogías que construimos al principio de la sesión, que es un edificio y que es una forma organizacional, ¿sí? Si tenemos en este sentido esta perspectiva desde la sociología y desde la analogía de la construcción, vamos a entender estos elementos, ¿sí? Cómo es que se relacionan entre sí, cómo es que están estructurados, cómo es que determinan el modo en que funciona aquello a lo que nos dedicamos, que es al drama. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ok, les voy a compartir una presentación que no está en en el Classroom, es solo una imagen y que les voy a explicar. ¿Alguien ha escuchado hablar de la progresión dramática? ¿Sí? ¿Qué saben de la progresión dramática? ¿Qué es la línea o qué es el esquema de la progresión dramática? ¿Nadie? Pues es esto de inicio, desarrollo, el Ajá. clímax y el final, ¿no? Sí, es decir, es cómo está organizada la acción. ¿Y alguien sabe lo que es la acción? ¿Qué es la acción dramática? A ver, denme las definiciones que les han dado sus maestros. ¡Sas! Tiene que ver con lo que
lo que sucede en la escena a partir de la interacción de los personajes, que no necesariamente tiene que ver con el texto. O sea, ¿estás hablando de la acción en términos actorales, escénicos? Sí, pero no solo eso, sino es una combinación. Uh-huh. ¿Cómo definirías, Oscar, la acción? Antes de pasar al dramático, solo cómo definirías la acción. ¿Qué es una acción? Alguien puede apoyar a Oscar, ¿eh? No necesita él quedarse solo en el banquillo de los acusados. O sea, una acción yo la veo como lo voy a decir así, un movimiento, una tarea que lleve una intención. Ok, movimiento. Y que produce un significado también. Mucho mejor, mucho mejor. Es una acción, un movimiento que tiene un significado. Ok. ¿Significado relacionado con qué? Con el conflicto. Con el conflicto. ¿Quién te dijo eso, Leonardo? Pues más bien es la conclusión a la que yo he llegado. Esa es la conclusión que tú has construido, que tú has llegado. Ok, sí, efectivamente tiene que ver con el conflicto. Es decir, acción es movimiento, ¿sí? Eso es una acción. Si nosotros sumamos al drama, es una acción que tiene un significado. ¿Cuál es el significado? Es el objetivo del drama. Ahorita nos vamos a regresar a otro elemento que es tema o idea, que es el que antecede a todo esto. El tema es aquello que quiere hacer el autor. Y para hacerlo es la idea que quiere comunicarte. Pero para comunicarte esa idea, elige una acción y la desarrolla. ¿Sale? A diferencia, por ejemplo, de una narrativa. Hay una idea, pero lo que hace el novelista, lo que hace el cuentista, no es elegir una acción, ¿no? Generalmente elige a un personaje y describe lo que le ha sucedido a ese personaje desde una perspectiva. Puede ser en primera persona, puede ser omnipresente, puede ir cambiando de voces para ir darte diferentes perspectivas de lo que sucede en esa historia y contándote, describiéndote esa historia, entonces trata de transmitirte esa intención. Un poeta no te describe, no te muestra las cosas en presente, en el aquí y en el ahora. Lo que hace es acomodar las palabras de tal modo que evocan sensaciones, evocan percepciones, evocan sentimientos, ¿sí? Es decir, no te da la descripción de algo que ya pasó, te lo da acomodado de cierta manera que evoca en ti, ¿sí?, esa sensación de algo que está pasando, pero suele tener una impresión semi-indeterminada a través de la poesía. Lo que hace un dramaturgo es que tiene una intención, quiere comunicarte una idea, y para comunicarte esa idea, elige una acción, ¿sale? Y esa acción la desarrolla, ¿sale? La desarrolla en presente, en el aquí y en el ahora, pero esa tiene un nacimiento, que en el drama aristotélico, ojo, esto es bien, bien, bien importante, en el drama aristotélico, en el drama tradicional, de donde nace esa idea, de donde nace esa acción, de donde nace ese movimiento, se llama conflicto. Y el conflicto va a ser el rey, señor, amo del universo del drama, ¿sí? Solo en el drama aristotélico, ¿sí? Pongo ejemplos. Hamlet. ¿Qué le sucede a Hamlet? ¿Cuál es el conflicto de Hamlet? Se sintetiza en la frase más famosa de Hamlet, que es ser o no ser. Ser o no ser, perfecto. Pero ser o no ser, ¿qué? Pues rey. Pues rey. ¿Segura? Pues más bien se Pues refiere no. al humano, ¿no? Al ser humano. Ser o no ser, o sea, su conflicto es si puede o no puede ser un ser humano.
No, más o menos, Oscar, pero Es una reflexión sobre la vida, sobre lo que tiene que hacer. O sea, engloba un montón de cosas sobre la sí, vida, sobre él, sobre vengar a su padre, sobre ahí hacerlo. está el asunto. Ahí está el asunto. Sí, tiene razón. Es una pregunta que universaliza. Sí tiene que ver con la vida, tiene que ver con la metafísica, tiene que ver con la política, tiene que ver con la trascendencia del ser humano. Pero Con la esa, ambivalencia, ¿no? también con la ambivalencia, pero esa reflexión tan universal está anclada a un hecho particular. Y el hecho particular al cual está anclada ese cuestionamiento existencial tiene que ver con una acción determinada y que se reduce a que en el palacio, en el castillo, se anda apareciendo un fantasma, ¿sí? Y ese fantasma lo anda buscando a él en particular, no anda buscando a ver quién puede responder sus necesidades, lo anda buscando a él específicamente. ¿Y qué es lo que le dice ese fantasma? Que lo Venga, vengue. Que venga, soy tu padre y venga mi muerte. O sea, es tu obligación como hijo y como político y como futuro rey vengarme. Y él está perfectamente consciente de que es su padre. No, él no está perfectamente consciente de que es su padre. Él duda, ¿no? Duda en muchísimos sentidos, ¿sí? ¿Qué pasa si Hamlet, si se le aparece el fantasma y dice, yo soy el fantasma de tu padre y mira, tu mamá hizo esto y tu tío hizo esto y tú tienes que vengarme, ¿sí? No mates a tu mamá porque de esa ya me voy a encargar yo acá en otro mundo, pero a este condenado me lo matas, ¿sí? Y entonces él asume este dilema existencial porque no está seguro ni siquiera de que sea su padre, ¿sí? Entonces es ser o no ser un asesino. Y todo lo que implica el asesinar a alguien. ¿Qué pasa si yo lo asesino y es un demonio y no es mi padre? ¿Qué me va a pasar a mí espiritualmente, políticamente? ¿Qué le va a pasar a este país? Los Me ingleses, condeno. exactamente, me condeno yo como ser, pero los ingleses pensaban que las virtudes de los gobernantes descendían sobre los gobernados y que si algo estaba, por eso la otra obra que se llama Algo está podrido en Dinamarca, por eso está planteada así en el título, porque para los ingleses en su cosmovisión, si algo estaba podrido en el poder, toda la sociedad estaba podrida. Entonces, él Es un está poco reflejando. como, es un poco como en Edipo, ¿no? No sé qué, es como una plaga Sí, en sí, Tebas, sí, solamente, y es justo porque hay algo podrido ahí. solamente que en Edipo lo que estamos poniendo en cuestionamiento es la democracia y en Hamlet es una monarquía, ¿sale? Ahorita voy al ejemplo que pones de Edipo porque sí es más o menos el mismo cuestionamiento, pero atraviesa por otros elementos funcionales, ¿sale? Entonces regresamos a Hamlet. ¿Qué pasa si Hamlet se voltea después de que se le aparece el fantasma y le dice, no, espérate, es que yo no creo en fantasmas? ¿Qué pasa? Pues el personaje ya no estará en conflicto, ¿no? Exactamente, y por lo tanto no habrá drama. ¿Sí? ¿Qué pasa si llega Julieta toda enamorada y después del baile va y le dice a su nana, conocí a un hombre maravilloso y yo quiero andar con él y es de buena familia y me ama y lo amo? Solo que hay un pequeño problema, es de la familia enemiga. Si la nana le dice, no hay problema, yo hablo con tu mamá, no hay obra. ¿Me explico? ¿Sí? Si a Edipo van y le dicen, señor rey, es que la plaga está azotando esta tierra, no sé qué. Si Edipo les dice, se friegan bajo mis órdenes, punto. Aquí en este país se hace lo que digo yo porque ustedes me nombraron su rey y se acabó, no tienen que averiguar nada. No hay drama. Pero ahí va Edipo diciendo, no, sí, la democracia es lo que importa, yo estoy aquí para mi pueblo
lo que yo represento al pueblo y entonces voy a hacer lo que el pueblo me pide y voy a averiguar. Y ahí Tiresias le dice, aguas, aguas con lo que quieres averiguar. ¿Sí? Es decir, si no hay este germen, si no hay este elemento fundacional del teatro tradicional, no hay drama. ¿Sale? Entonces vamos a entender que la acción dramática está necesariamente ligada, amarrada, cincelada con el conflicto. ¿Vamos bien? Veo una cara de angustia, Stephanie. No, es que justo estaba pensando, quería darle como una definición más concreta a la acción dramática y pensé que tal vez podría ser como que la acción dramática es el movimiento del conflicto, porque si la acción es movimiento, entonces podría ser como el conflicto en movimiento o algo así. Me quedé pensando. Es el movimiento, Stephanie, que se genera a partir del conflicto. Es decir, regreso a Romeo y Julieta. Si Romeo y Julieta quieren estar, o sea, ¿cuál es el conflicto de Romeo y Julieta? Ambos quieren estar juntos, ¿sí? Se los impide sus familias que se odian. Esos dos elementos chocan y no les permite avanzar uno al otro, ¿sí? Ahí está el conflicto. El choque es el conflicto, para adelantar la definición, es la oposición entre dos fuerzas potencialmente equilibradas que desean hacer algo, ¿sí? Si no hay equilibrio, o al menos potencial, en el conflicto, no hay forma de que esta fuerza choque y se dé. Porque si esta fuerza es apabullante, se la lleva y no hay oposición. La oposición, al menos potencialmente, tiene que estar equilibrada para que éste pueda luchar contra este. ¿Sí? Reitero, oposición de dos fuerzas equilibradas o potencialmente equilibradas que a partir de su choque gestan el conflicto y eso genera el movimiento. Porque si Romeo y Julieta quieren estar juntos y las familias, aunque no sepan que están juntos, se lo impiden, entonces en el momento en que chocan, este quiere conseguir algo y este quiere conseguir otra cosa. Nos los enseñan en actuación. Tienes que tener claro el objetivo de tu personaje. Tienes que tener claro el marco general de dónde parte el deseo de tu personaje, porque el deseo de tu personaje está anclado al conflicto de alguna manera. ¿Sí? Entonces, de estas dos fuerzas ya están enfrentadas, ya no hay movimiento. A partir de ese estatismo, a partir de ese empuje, es que uno de ellos va a hacer algo para salirse, que es lo que hacen Romeo y Julieta. ¿Sí? O sea, a ver, queremos estar juntos, nuestras familias, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya, nos casamos escondidas. Es decir, se movió. Este choque generó una acción, generó el movimiento. Pero si no hay este choque, no hay acción posible, reitero, en el modelo aristotélico tradicional. En otros modelos habrá otro tipo de gestación de la acción dramática. No va a dejar de ser dramática, no va a dejar de ser acción, pero va a estar gestada a partir de otros elementos. Les puedo adelantar, por ejemplo, que en Brecht lo que detona el movimiento no es el conflicto, es la situación. Y en el teatro tradicional, la situación es accesoria al conflicto, ¿sí? Es secundaria, está subordinada al conflicto. Aquí en este modelo que estamos estudiando ahorita, el amo y señor o la ama y señora de todas las canicas se llama conflicto. ¿Sale? Sin conflicto no nos podemos mover. Voy a compartirles este esquemita que les comentaba para que puedan ustedes, aquí lo tengo. Ahí está. Pueden ustedes ver una ¿qué estoy mostrando? ¿Alguien me puede decir qué estoy mostrando? ¿Es la presentación o se ve otra cosa? Una gráfica de progresión. Se ve una gráfica. Una gráfica de progresión dramática. Perfecto. Ok. Entonces, ahí tienen ustedes una pequeña grafiquita que dice inicio, conflicto, peripecia 1, peripecia 2, peripecia 3, clímax y desenlace. ¿Sí?
Bien. Ahí donde tenemos nuestra estrella. Esta es la gráfica de progresión dramática. Es una base y es un ejemplo. No todas las gráficas son así de pronunciadas ni así de extendidas. Hay unas que son más cortas, hay unas que son un poquito más extendidas, pero en principio funcionan todas igual. Tenemos el principio, el inicio, que es donde nosotros conocemos cómo es que nuestros personajes, conocemos los datos acerca de nuestros personajes. Voy con Romeo y Julieta. Sabemos que Romeo es un muchacho que pertenece a una familia adinerada, que está enamorado ni siquiera de Julieta, está enamorado de una tal Rosalía o Rosalinda. Le han roto el corazón y está así de triste y delicado. Sabemos que lo primero que vemos en el drama son un pleito entre criados, ni siquiera entre personas de la familia, sino de criados que sirven tanto a los Montesco como a los Capuleto. Ahí nos enteramos de que son enemigos, que hay algo que pasa entre ellos. Los cuates y los familiares de Romeo van por Romeo, le dicen vamos a una fiesta. O sea, no solo es el mero hecho de la diversión por la fiesta, sino que esa fiesta nos vamos a ir a meter de contrabando porque la fiesta es de nuestros enemigos. Y lo verdaderamente divertido está en irnos a meter a las barbas del enemigo porque eso es adrenalina, eso es lo que nos da. Todo eso lo conocemos en esta parte de la gráfica. Perdón, solamente confírmenme que se ve que manipulo una flechita en la gráfica. Sí, ¿Sí se ve. ven? ¿Sí Sí, se se ve? ve. Sí, Ah, sí ok, se ve. perfecto. Esto que les digo en el inicio, hasta la aparición del conflicto, eso es lo que conocemos nosotros como presentación, como antecedentes, ¿sí? Van a ser los antecedentes, o es la información que nosotros necesitamos para poder entablar el conflicto. Es decir, el conflicto es algo que viven los personajes, pero es algo que nosotros como espectadores formulamos, ¿ok? Difícilmente vamos a ver que en un texto dramático los personajes se paren y literalmente te digan cuál es el conflicto. Yo tengo este problema contigo. Ah, sí, pues yo me opongo a ti en esto. Eso no va a suceder. Eso es una formulación que nosotros como espectadores construimos en nuestra mente a partir de los datos que se nos proporcionan, ¿sí? Y este primer elemento donde está el conflicto es donde chocan esas dos fuerzas potencialmente iguales. Y es lo que... Perdón, escucho mucho ruido de alguien. Gracias. Oscar, tu micrófono. Gracias, gracias. Bien, entonces, en este choque, ahí se gesta el conflicto. Me voy a cambiar de ejemplo para hacerlo más evidente, más simple, más rutinario y mucho más reduccionista. ¿Todo el mundo recuerda haber visto alguna vez el Doctor House? ¿Sí? Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Sí. Okay. ¿Qué pasa en todos los episodios de Doctor House? Pues llega un paciente que tiene una enfermedad que no saben cuál es. Ajá. Llega Doctor House, tampoco sabe cuál es, pero de repente se le aparece mágicamente la respuesta en otro lugar y cura al paciente. Es decir, tú nos acabas de reducir en 10 segundos una gráfica de progresión dramática que sucede en todos los episodios de Doctor House. ¿Sí? Vemos a alguien que va corriendo y de repente China azota y no sé qué. Hay una enfermedad y Doctor House se opone. ¿Sí? Ahí está el choque, el conflicto. Y a partir de ahí pasan una serie de cosas hasta que se resuelve. ¿Estamos? ¿Sí? Esa es la gráfica de progresión dramática en Doctor House. Y en cada punto de esta gráfica, piensen en el Doctor House. En cada punto de esta gráfica pasa algo que al espectador lo deja con la clásica reacción de ¡ah! ¿Sí? Es decir, aquí vemos al Doctor House, al chico que corre, que se cae, y aquí viene la oposición. Y a partir de ahí vienen los estudios y parece que va, es decir, esta bajada que vemos en esta gráfica es el interés del espectador
o la intensidad de la acción. Una vez que sabes algo importante, la intensidad desciende y luego empiezas a obtener más información y más información y más información, subes y llegas a este punto y vuelve a decaer la acción. Y así va subiendo hasta que llega a su punto más álgido, más alto, que nosotros vamos a llamar clímax, ¿sí? Que ahorita Aranza nos ha dicho que Doctor House, por una cuestión fortuita, lo resuelve y ¡pum! Se va hacia abajo y se acaba el episodio. Bueno, esa es una forma simplificada de entender el conflicto, ¿sí? ¿Qué pasa en Romeo y Julieta? Lo mismo que ven ustedes aquí. En toda obra tradicional con un modelo de este tipo, vamos a tener esta. Solo que estos elementos no siempre son tres, ¿sí? Estos elementos van a ser conocidos como peripecias o cambios de suerte en el personaje, ¿sí? En una obra extensa vamos a poder encontrar hasta tres, no más, ¿sí? Peripecias no hay más que una, dos o tres. La gran mayoría de las veces son una o dos, que son esos giros del destino, que son esos cambios. Justo cuando el personaje parecía que iba a obtener lo que quería, ¡pum!, pasa algo que rompe la acción y que la lleva a otro nivel. Por ejemplo, en Romeo y Julieta. ¿Quién me puede poner un ejemplo de una peripecia en Romeo y Julieta? Que la carta no es entregada, la carta que manda Romeo a Julieta. No llega a su destino y entonces justo pareciera que se va a resolver el conflicto a favor de ellos y algo pasa que ¡pum!, cambia las cosas, las voltea. Esa peripecia, ¿sí? Es un momento de intensidad. Si ven la gráfica, es un momento que sube, que llega a un punto de intensidad y luego ¡pum! O sea, nos emocionó, no llegó la carta. Y entonces a partir de ahí va decayendo. Y entonces, ¿qué sucede? Que va hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y algo empieza a pasar y no llegó. ¿Y ahora qué va a hacer Romeo? Ya fue a comprar el veneno. Y entonces va a la tumba y entonces ya llegó y se encierra con ella y sube y sube y sube y sube y sube hasta llegar al punto máximo álgido, el clímax, ¿sí? Que va a ser justo cuando él se bebe el veneno y mientras está cayendo, la otra despierta y entonces todo el espectador y todo el lector están así de... Ese momento se llama clímax y es justo cuando se resuelve el conflicto. ¿Ok? Desde el inicio hasta la aparición del conflicto le vamos a llamar presentación. Y este momento donde aparece el conflicto se llama nudo. Desde la aparición del conflicto y hasta el clímax le vamos a llamar desarrollo. ¿Desarrollo de qué? Precisamente de esa acción, de ese conflicto. Y desde el clímax hacia el desenlace o hacia el final, pues le vamos a llamar así, final, desenlace. ¿Sí? ¿Estamos? Al rato les subo esta imagen para que la tengan todos ustedes ahí en el ¿cómo se llama? En el Classroom y puedan construir su trabajo de análisis a partir de ella. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? Voy a hacer algunas preguntas. ¿Qué pasa si el clímax no llega hasta arriba y luego empiezan a pasar otras cosas? Si se fijan, la gráfica es muy extendida al principio, sube y abruptamente cae. ¿Qué pasa si ese control abrupto se extiende? Si la caída no es así, sino la caída va haciendo esto. ¿Qué sucedería con el espectador o con el lector? ¿Pierde el interés? Pierde el interés y piensa que no se ha acabado, Danilo. Tiene que ser abrupto el corte. Si te fijas, después de que muere Romeo y Julieta, pasan dos cosas y se acabó el drama. ¿Por qué? Porque tú estás acostumbrado, es decir, ¿se acuerdan que hablábamos de la sociología? ¿Se acuerdan de la estructuración? ¿Se acuerdan de la organización, de la predisposición? Tú le estás dando al espectador la pauta de cómo está organizadas las cosas. Tú le estás diciendo cómo tiene que comportarse ante esta mímesis. ¿Sí? Entonces, si tú le has enseñado que va, sube y sube y sube, es decir, le enseñas que sube, pasa algo interesante y baja. Sube y baja. Sube y baja. ¿Sí? Si yo le hago sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube,
y luego en ese sube no rompo, sino vuelvo a bajar, ¿qué va a anticipar el espectador o el lector? No escuché. Perdón, Daniel, hablaste, pero estaba apagado tu micrófono. Se me trabó. ¿Qué fue Perdón. lo que dijo? Reitero, Montserrat. ¿Qué pasa con el espectador si tú le dices, esto está organizado así, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, y en lugar de terminarlo abruptamente, lo vuelves a bajar, extendiéndolo un poquito? ¿Cuál va a ser la reacción del espectador? Pues que la obra continúa, ¿no? Exactamente, que la obra continúa. Es cuando vamos a una puesta en escena y entonces creemos que justamente ha acabado porque es el clímax, y ¿qué hace el espectador? Ay, no, ya, o sea, quiero aplaudir ay, no, pero espérate, no ha terminado, ¿sí? Es decir, el corte no es lo suficientemente pronunciado para decirle que ha terminado. O cuando dejas el final abierto, ¿no? De repente se hace el silencio ominoso en el teatro y la gente dice, tengo que aplaudir, y acabó. ¿Se atoraron? ¿Algo se les perdió? Hay una angustia del espectador porque no ha terminado, ¿sí? Uh-huh. Oiga, Entonces, maestro, dígame. perdón, y esa sensación, o sea, justo no la dejan de repente como por el tono de la obra, o sea, esa Puede sensación de ser, que, sí, ¿y puede qué ser. pasa con los falsos finales? O Es sea, eso, es eso. Es un pero final no ve que de abierto. repente hay como finales como en medio. Ajá. Eso es Bueno, igual. pero ahí estaríamos hablando, Alejandro, quizá de otra estructura. Ah, ok. Quizá estamos hablando de una estructura híbrida, ¿no? O sea, me adelanto un poquito a Brecht, cuando tú empiezas por el final, entonces lo que importa no es el recorrido, sino cómo es el recorrido. ¿Me explico? ¿Qué pasa con Brecht? Brecht te dice antes de cada cuadro, no son escenas, no están unidas, ¿sí? O sea, aquí en el drama aristotélico, toda esta gráfica está hecha de pedacitos que se llaman escenas, ¿sí? Como pequeños bloquecitos, ¿sale? En el drama brechtiano no está construido, o sea, sí está construido a partir de bloquecitos, pero esos bloquecitos no funcionan pegados unos con otros, ¿sí? Funcionan de manera aislada y separada, y los puedes mover a tu antojo. Uh-huh. ¿Y qué hace Brecht antes de cada bloquecito? Te dice qué va a pasar. Te dice, en este cuadro, máquina baja es traicionado por las prostitutas, ¿sí? Ya te anticipó. ¿Qué pasa si en un drama tradicional tú le anticipas al espectador lo que va a pasar? Esta progresión deja de funcionar. Ya no es interesante. Aquí lo interesante es que el espectador va descubriendo lo que va sucediendo. Por eso de repente el director te dice, a ver, no puedes entrar en esta escena pensando que te vas a morir. Tú ya sabes como actor, como actriz, que te vas a morir. Pero si esa idea está en tu cabeza y se deja ver al espectador, le estás vendiendo la obra. ¿Sí? Porque ya le estás anticipando. Uh-huh. Y bueno, una historia universal como Romeo y Julieta, pues aquel que entre a ver Romeo y Julieta y no sepa que se van a morir, pues no, o sea, es muy complicado que alguien no sepa que van a morirse, ¿sí? Porque esta gráfica depende de la cohesión, de la consecución, de la codependencia de cada uno de los elementos, ¿sí? Es como un arco. La gráfica de progresión dramática es como un arco. ¿Qué pasa si tú quitas un ladrillo de ese arco? Se viene abajo, todo se cae, todo se derrumba. Si no tienes esa pieza, no tienes la información necesaria para seguir creciendo con la historia, ¿sale? Si tú quitas una pieza, ¡prum!, se te derrumba todo. Uh-huh. Entonces, quizá, Alejandro, a lo que tú te estás refiriendo sea a un tipo diferente de estructura, o te estás refiriendo a una estrategia discursiva que lo que hace es que lo usan mucho en el cine y en la televisión. En lugar de empezar en este punto de la acción, empiezo aquí arriba, ¿sí?
para que tú veas el momento bien intenso, y me regreso, para que tú vayas viendo cómo vamos construyendo paso a paso, hasta llegar aquí y terminó la película, el programa, la obra. Eso es una estrategia discursiva. Lo único que está haciendo es posicionarse en un punto para regresarte y volverte a llevar. ¿Sí? A diferencia Es un poco... Sí, que esto es un poco como lo que hace Pinter, ¿no? En traición. Yo creería, Cris, que Pinter sí utiliza otra estructura. Yo creería que sí utiliza. O sea, como esto que acabas de explicar de la televisión, ¿no? Que te posiciona al final y ya después te va contando. Tendríamos que ver qué obra de Pinter, porque a mí me parece que sí hay obras de Pinter. No, yo decía de traición. Ok. Específicamente con traición. Sí se parece mucho más a esto de empezar aquí, regresarme, llegar y terminar. Pero no todas las obras de Pinter funcionan igual. Muchas tienen estructuras diferentes. Ok, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, muchas gracias. ¿Preguntas? ¿No? Ok, entonces, uno de los puntos del trabajo, del primer escrito que hablamos de entregar, tiene que ver con la explicación de estos elementos. ¿Sí? Ahora voy a regresarme a los otros elementos que son el tema y la idea. Vuelvo a presentar ¿Ahí están viendo otra vez? Sí. ¿Alguien? Sí. Perfecto. Ese se llama tema o idea. Elemento estructural, tema o idea. ¿Qué es el tema o la idea? En esta analogía que hacíamos, es el hoyo que excavamos. ¿Sí? Es lo que quiere pretender hacer el dramaturgo. Es la idea que yo quiero que tú te lleves. ¿Sí? Entendiendo que el teatro es un acto comunicativo, yo quiero decirte algo. Ese algo que yo te quiero decir lo va a encarnar una idea, ¿sí? Ese es un elemento estructural. Es bien importante porque este elemento que está intencionado tiene una forma organizativa distinta en este tipo de drama que en otro tipo de dramas, ¿sale? Lo vamos a entender como el tema, pero quisiera que más allá de entenderlo como tema o como asunto de aquello que trata la obra, como una cuestión operativa, quisiera que lo entendiéramos en el sentido filosófico en que lo utiliza Usigli. Y yo diría no solo filosófico, sino epistemológico. ¿A qué me refiero con epistemológico? ¿Alguien sabe a qué me refiero con epistemológico? Bueno, vayámonos a lo filosófico. O sea, operativo es el tema de la obra. ¿De qué se trata? Ya, todos sabemos cuál es el tema de la obra. ¿Sí? ¿De qué se trata Romeo y Julieta? ¿No? Pues no es una historia de amor, precisamente. Contrario. No, es una historia de odio, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué te quiero decir eso? Operativamente, pues sí, la obra se trata de amor, ¿no? Lo podemos reducir a una frase, lo podemos reducir a dos jóvenes enamorados que terminan mal por el odio de las familias. Ya, sabemos de qué se trata la obra, ya tenemos el tema. Ahora, ¿para qué? Si ese es el hoyo que yo estoy cavando para construir la obra, ¿para qué? ¿Cuál sería el sentido filosófico? ¿Cuál sería el uso filosófico del tema o de la acción? Pues exponer la condición humana. Ok, ¿tú crees que es exponer la condición? Filosóficamente, ¿qué tipo de preguntas, qué tipo de cuestionamiento se hace la filosofía? Sobre el... Pues quién soy. ¿Quién soy? Sobre... Ajá, sí, Aranza. Ajá, sobre la existencia humana. Sobre la existencia. Y de las cosas y del mundo, prácticamente. Ok, supongamos, Aranza, que tú eres la dramaturga y que tú escribiste Romeo y Julieta. ¿Para qué la escribiste? ¿Qué pretendes?
Bueno, Romeo y Julieta es lo que sea, tú puedes escribir lo que tú quieras y puedes pretender lo que tú quieras. Dime tú qué pretenderías. Pues a través de un tema que es lo que decimos que dijiste de manera sistemática o algo así, dijiste, operativa. A través de eso yo estoy como poniendo otro tema de manera no objetiva, bueno, de manera un poco más objetiva a interpretación del espectador para desnudar algún problema o alguna, ¿cómo diría?, pasión del ser humano. Ok, entonces, según lo que tú me estás diciendo, Aranza, el objetivo es tú, Aranza Shakespeare, acabas de escribir una obra universalmente valiosa, la vas a poner ahí a disposición de los seres humanos para que ellos piensen y reflexionen sobre... En este caso sobre hablando de Romeo y Julieta, sobre las consecuencias del odio o sobre no sé. Sobre las consecuencias nefastas que tiene el odio en las sociedades. Eso es lo que tú quieres. ¿Todo el mundo está de acuerdo con Aranza Durán Zúñiga, alias Shakespeare? No sé si también sería eso como sembrar una idea. Sembrar, explicita tu idea, Daniel. ¿A qué te refieres con sembrar una idea? Sembrar en el sentido de la voy a poner ahí para que florezca en esta bonita cabeza del ser humano, o sembrar en el sentido de que quiero que pienses esto. No sé. Pienso las dos, pero no sé. O sea, es que no sé. Es que yo creo que es sembrarla para que el espectador lo analice y lo piense de alguna u otra manera, no para que le digas así es la vida, sino como para que lo piense y lo desarrolle por sí mismo. Pero porque así es la filosofía, la filosofía no tiene respuesta, o sea, no tiene respuestas concretas, son preguntas y preguntas y preguntas que se van abriendo teorías y se van abriendo de alguna manera respuestas abiertas que no tienen de alguna u otra manera una solución tangible y científica. Pues sí, pero tú pretendes que todos lleguen a la misma conclusión, ¿no, Aranza? Pues... O sea, tú quieres que lleguen a la misma conclusión de que es nefasta el odio para nuestra sociedad. Eso es a lo que quieres que lleguen, ¿no? Cada quien por su camino, pero que lleguen ahí. Perdón, Alejandro y también Montse quería hablar. No sería como, entonces, más que sembrar, sería como visibilizar este conflicto o esta situación humana para que el espectador pueda o logre generarse cuestionamientos a partir de eso, ¿no? ¿Es pregunta o es afirmación, Alejandro? Es como las dos. Eso no existe. ¿Es pregunta o es afirmación? Te dejo un momento para que lo pienses, Monse. Ok. Yo pienso, o sea, en esto que dijo Daniel, en la segunda opción, pensando un poco qué es lo que hubiera hecho Shakespeare. Y pienso que él lo que realmente quería era que eso fuera lo que se pensara en ese momento, que hubiera un cambio en el pensamiento, en el público. Pero con una dirección determinada. Ajá, con una dirección determinada. O sea, a fin de cuentas, lo que yo quiero es que tú pienses esto. Sí, y que te realices preguntas. O sea, ya después te vas a realizar preguntas, pero quiero que se te quede pues un poco impregnado sobre lo que te estoy hablando, y ya después si te salen preguntas y tienes respuestas o algo, pues ya eso es después. En el sentido epistemológico, Montse, lo que tú estarías haciendo es quiero que tú te generes estas preguntas. Yo, Shakespeare, quiero que tú, Montse, te generes estas preguntas. Porque quiero que llegues a esta conclusión. Por ti misma, pero estoy condicionando el modo en que tú vas a llegar a esa conclusión.
Por lo tanto, te estoy conduciendo a una conclusión que yo quiero poner en tu cabeza. Ese es el sentido epistemológico. Es el sentido en el que tú construyes el conocimiento. Yo estoy condicionando el modo en que tú construyes esa visión de la vida. Te lo voy a poner un ejemplo más fácil. Te lo voy a poner con Molière. Dime una obra de Molière que te guste. ¿Las preciosas ridículas, te parece? ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo con las preciosas ridículas? Yo, Molière, escribo mi obra, es muy divertida, jajají, jajaja, las preciosas ridículas. ¿Qué estoy haciendo? ¿A quién estoy ridiculizando? Pues es que creo que entonces lo que pasa es, lo que dije es una afirmación porque ahí es justo, es que ahorita que lo pienso, o sea, justo viene de, y me acuerdo de la lectura que nos dejó Martín de Artaud, que pues justo, ¿no? Todo teatro depende de su contexto. Y, y creo que todo el teatro, pues a fin de cuentas, o todo lo que hacemos es político porque estamos bajo ese sistema desde tiempos inmemorables. Inmorales, Entonces, inmemorables. memorables, perdón. Ah. Y también inmemorables porque no los tengo en mi memoria. Pero entonces creo que sí es una afirmación porque justo yo como dramaturgo o como actor o como lo que sea, sé que existe esta estructura y que existe este como mecanismo de inducción, pero también no conozco el pensamiento de mi espectador. O sea, yo no puedo tener como una verdad absoluta de esto es lo que yo quiero que tú pienses. No, yo te muestro el cuestionamiento que yo tuve, cómo yo lo solucioné, y ahora tú cómo logras hacer tus propias conclusiones. Yo difiero de tu punto de vista, Alejandro. Yo sí creo que sabes cómo funciona tu espectador. Yo creo que sí lo sabes. Y Tengo una duda. Sí, Stephanie. ¿Se podría entonces decir que una de las diferencias entre Aristóteles y Brecht en sus obras es que Aristóteles es más directo con lo que tú quieras, lo que él quiere que entiendas, y Bertolt con los rompimientos, por ejemplo, solo te hace cuestionar, más no llegar a una verdad absoluta? ¿Sí me estoy dando a entender? Sí te estás dando a entender, Stephanie. En principio, pudiera ser que tu afirmación fuera correcta. Ambos llegan a condicionamientos del mismo tipo, pero mientras que el condicionamiento, en realidad lo que cambia entre Brecht y el drama aristotélico es el énfasis que pone Brecht. Brecht también te conduce a un lugar que quiere llevarte. Aunque él se declare apolítico, aunque él se declare que no tiene la intención de sembrarte una idea política en la cabeza, la realidad es que sí la tiene. Dame un segundo. ¿Sí estás levantando la mano, Cris? Sí, dame un segundo. Lo que está haciendo Brecht es que Brecht utiliza la metáfora del pez en el agua. Brecht sabe que todos los seres humanos nos sumergimos en la ficción. Hay algo en nosotros que inmediatamente cuando alguien nos cuenta un chiste, cuando nos platican un chisme, cuando nos cuentan una historia de terror, de lo que tú quieras, inmediatamente nuestra mente está como dispuesta para sumergirse en la idea y dejarse seguir. Es una capacidad que tenemos, ¿sí? El teatro está construido a partir de esa ilusión. Pero lo que te está diciendo Brecht es que si tú te clavas en esa ilusión, si te metes muy profundo en la ilusión, entran a ti ideas que no pasas por el filtro del raciocinio, porque todo está entrando por la vía emocional. Entonces, lo que pretende Brecht es que utiliza esa metáfora. Sabe que es inevitable que nos sumerjamos en el agua. Él no quiere decir que esté en contra de la ficción.
ni que esté en contra de la ilusión, ¿sí? Simplemente él sabe que nosotros cuando entramos en una historia nos vamos a sumergir. Lo que él quiere es botarte, ¿sí? Él habla de este pez que entra, ¿sí? Y se sumerge en la ficción, ¿sí? Y que te bota para que tú tengas una perspectiva de lo que estás viendo y vuelvas a clavarte otra vez. A eso le llama el rompimiento, a eso le llama el distanciamiento. No dice que te va a sacar de la ficción, no dice que te va a sacar de la ilusión, sino que momentáneamente te va a botar para que tú tengas la capacidad de observar eso y llegar a una conclusión. Eso es lo que dice Brecht, bonito en la teoría. La realidad es que sí te conduce a una interpretación particular, ¿sí? O sea, sí te bota, pero te bota para que te fijes en ciertas cosas, ¿sí? Es decir, la intencionalidad de Brecht, por muy apolítico que se manifieste, es una construcción filosófica del mismo. Todo autor, todo autor, en el momento en que estás seleccionando material de la vida, decíamos que la acción es una mímesis, el drama es mímesis, en el momento en que yo estoy seleccionando material para mostrártelo, en ese momento tengo una intención particular que quiero que tú conozcas y que tú sepas. ¿Sí? Crise, ¿querías decir algo? ¿Sí contesté, Stephanie? Crise. Sí, es que me hace pensar en una frase, creo que es de Piscator, no me acuerdo, Ajá. que todo teatro es político. Sí, es Piscator y es el maestro de Brecht. Ajá, Piscator fue maestro de Brecht. Entonces me hace pensar en que, porque cuando yo escuché primero esa frase, pensaba de qué manera es político. Uh-huh. Entonces ahora pienso en esta persuasión, por no decir manipulación, que hace el dramaturgo al elegir de qué tema habla. O sea, ya tiene el tema, pero pues si llega y te lo cual hay un rechazo primero, ¿no? De ¿por qué me vas a venir a hablar de esto? Entonces, creo que el drama se construye a través de esta persuasión, o sea, todo lo que, cómo nos va contando las cosas es la estrategia del dramaturgo para implementar esa idea. Y entonces pienso en que ahí está lo político, porque hace un momento que hablábamos del odio y de Romeo y Julieta, digo, ¿por qué a Shakespeare era tan importante hablar del odio en ese momento? Porque está determinando un comportamiento. Miren, tomemos... Entonces piensas que... Perdón, adelante. Cómo se juntaban los reinos a través de ¿Soy yo nada más o también los demás la escuchan? Sí, la estamos perdiendo. Sí, se trabó. Estamos trabando, perdiendo. Cristian. Sí, se está trabando. Hola. Oyes? A ver, inténtalo de nuevo porque te escuchabas muy entrecortada. Sí, por favor. ¿Ahí? Ok. Que entonces me hizo pensar en cómo era la política en ese momento de la construcción de los países, porque pues había mucha herencia de guerras pasadas y así. Entonces digo, pues ahorita lo digo, tal vez estoy diciendo una tontería, pero digo, pues claro, para Shakespeare era importante hablar del odio, de cómo el odio, el rencor pasado afecta a la actualidad, y no tiene nada con ese también político. Es decir, bueno, en ese momento puede haber puedes empezar a limar perezas y empezar a crear otros tipos de vínculos con otras regiones, no sé, me puse a pensar en eso. Sí, pero yo quiero que lo lleves un pasito más allá, ¿sí? Así como pensamos que hay estructuras, formas de organización, elementos que atraviesan el drama y que le dicen cómo funcionar, recuerda que socialmente hay estructuras que nos dicen cómo funcionamos en el mundo. Lo que yo quiero que ustedes conciban es como el teatro es vehículo de estructuras de pensamiento de la sociedad, ¿sí? Ponía yo el ejemplo de las preciosas ridículas. ¿Qué nos pasa en una
comedia. ¿Qué pasa cuando estas dos mujeres que no tienen ni la más pequeña y absoluta noción de lo que es la poesía o de lo que es el arte, llegan un par de estafadores y las exponen, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros como espectadores en la comedia? En la comedia señalamos socialmente y es un determinante de comportamiento. La comedia nos dice cómo sí y cómo no debemos ser. ¿Por qué? Porque ridiculiza, y cuando ridiculiza, nosotros socialmente nos armamos en uno solo y decimos, ja, 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 nos reímos, ja, 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 ja. ¿Sí? Estás bien tonto. ¿Sí? ¿Qué estamos, o sea, como espectadores estamos reafirmando una forma en que se estructura nuestro pensamiento y nuestro comportamiento? Uh-huh. Si ustedes le preguntan a la persona que es ignorante y que ha sido ridiculizada, que le ha pasado algo igual que a las preciosas ridículas, pues ella no se siente pues como muy feliz, ¿no? Si llevas a alguien que le acaban de poner el cuerno, ¿sí? Tienes una amiga que le acaban de poner el cuerno y para distraerla la llevas al teatro y la llevas a ver a Molière, le terminas de dar en la torre. ¿Me explicó? Porque ¿qué es lo que estás ridiculizando? Estás ridiculizando un comportamiento social. Y todos, como parte de esa sociedad, estamos yendo a un acto de confirmación de que eso nos parece negativo y por lo tanto es una forma en que nosotros vamos a decir este comportamiento sí, este comportamiento no, que es lo mismo que está diciendo Chris. Dime, Monse. Que sí, o sea, se me viene mucho a la mente la frase de Woody Allen, donde comedia es tragedia más tiempo. Realmente es eso. Por eso nos da risa. Es. Claro, claro que nos da risa porque todos estamos conviniendo un sentido social de nuestro comportamiento. Uh-huh. Hacia allá es donde yo quisiera llevarlo. Por eso les hablaba no solo del sentido operativo, sino del sentido epistemológico. Verdaderamente no sé cómo se comporta mi espectador. Verdaderamente no sé qué es lo que va. Verdaderamente le dejo ahí las cosas para que tú llegues a tu propia conclusión. Yo creo que no. Yo creo que lo que pretendemos es, ok, sí, con un cierto mecanismo de libertad o con un cierto margen de movimiento en libertad, te pongo esto para que tú lo reflexiones. Pero lo que yo quiero es que llegues a este lugar. Y yo quiero que llegues a este lugar porque socialmente es funcional. O sea, que alguien, si alguien viene y me dice que Molière es un contestatario, yo me muero de la risa. ¿Sí? Es que Molière expone los vicios de su época, es fuertemente crítico con su sociedad. No, no está siendo crítico con su sociedad. Él sirve a los intereses del Estado, él sirve a los intereses de la monarquía, él escribe para el rey. Y escribe contra comportamientos que le placen al rey. Y está determinando, bueno, en el tiempo en el que el teatro tenía un peso muchísimo más grande en la conducta de todos y cada uno de los individuos, está modelando conducta de una sociedad. Piensen ustedes a quiénes está criticando: a las preciosas ridículas, al enfermo imaginario, a los tartufos, a los impostores, a los médicos. O sea, si ustedes ven la galería de personajes que está criticando Molière, son una serie de personajes que modelan la conducta cotidiana de todos los individuos, ¿sí? Entonces sí, vas y te preguntas tú y haces, pero ¿qué estoy haciendo yo como dramaturgo? Yo quiero poner una idea ahí. Epistemológicamente quiero definir cómo es que quiero que percibas la realidad. Eso es bien importante. Yo te estoy dando una fórmula de interpretación de la realidad, porque así la interpreto yo y quiero que tú la interpretes así. Dime, Oscar. Y eso siempre funciona de ese modo, es decir, el dramaturgo siempre lo hace eso con conciencia. O sea, desde el momento en el que escribe una obra, más allá de venir de motivaciones personales o de un instinto, lo hace también con un poco de conciencia que es para un cierto tipo de público, para generar
un camino hacia algo que yo quiero en específico, o no siempre es así. Porque, bueno, en otras clases me habían comentado, siempre ha sido una duda que he tenido, si es con conciencia eso o no, porque en otras me han dicho que no, en otras que sí, entonces es una duda que, pues sí, que me hace mucho ruido porque entonces, sí, no, solo es esa pregunta. Te lo voy a contestar con otra pregunta. ¿Tú qué crees que hace Vargas Llosa? ¿Qué tan consciente crees tú que es Vargas Llosa de sus ideas de derecha y de sus ideas de esta sociedad de libertades, del Estado libertario, del Estado liberal? ¿Tú qué crees que hace Vargas Llosa? ¿Tú crees que es consciente o no es consciente? Sí. Pues sí, ¿no? ¿Tú qué crees que hace o que hizo Diego Rivera? Con el movimiento era muy consciente, ¿no? Era muy consciente. De qué quería, ¿no? O sea, quitémonos o tratemos de quitarnos la etiqueta de moral, de si es bueno o malo, ¿no? Dejando de lado la etiqueta moral de si es bueno o malo que se haga esto, seguramente habrá diversos niveles de conciencia. Ahora, nosotros estamos tratando de utilizar algunas nociones y algunos elementos sociológicos para analizar este sistema en particular, ¿sí? Ahora, ¿quiere decir que Vargas Llosa sabe de sociología? Yo creo que él sí, y que lo usa, sí, pero no quiere decir que todos los dramaturgos sepan de sociología, que no todos los dramaturgos sepan que es una estructura social, ¿sí? O que todos los artistas sepan que es una estructura social. Creo que medianamente hay una noción del lugar que ocupan en el sistema, ¿no? Así como debe haber una noción del lugar que tú ocupas en el sistema. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú o por qué tú mismo te has sometido a escuchar mi voz 2 horas? Porque estoy dentro de un sistema, sé hacia dónde quiero ir. Y estás confiriéndole a mi persona, ¿sí?, un rol. Sí. O sea, tú estás aceptando que yo modele tu pensamiento, en algún sentido, ¿cierto? Estás siendo parte de ese sistema. Y cuando hagas teatro, independientemente del teatro que hagas, pues supongo que serás consciente de qué es lo que tú pretendes hacer. ¿Contesté a tu pregunta con mis otras preguntas? Sí. ¿Sí? Gracias. Oh, a ver, creo que acabo de entender algo. Qué bueno que te peguen. Con lo de hace rato, o sea, justo es que a mí como que eso no me gustaba porque decía, es que yo no tengo una verdad absoluta, ¿no? Pero porque yo lo estaba viendo así. Pero más que eso es como tú dices, te voy a mostrar esta concepción de este mundo que yo tengo para que tú también la entiendas y tal vez amplíes tu concepción. ¿Sí? Sigues todavía medio romantizado, pero sí. ¡No! En esencia, sí. ¿Por qué? Así son, porque sigues pensando, Ale, que le estás dando la opción al otro. Cuando y tú no, estás o sea, tú estás que ser un tirano. el camino del otro. Estás configurando el camino del otro. Dime, Monse. Ok, gracias. Justo platicando sobre esto, me recuerda mucho a un documental en una plática con un director, que él decía que lo que él realmente, o sea, él era como el ser omnisciente que movía el pensamiento de todos, en el documental, lo que quería que el entrevistado dijera, lo que quería que se viera, que se escuchara, que el contexto, para que después él sabía qué es lo que posiblemente, y más bien tenía todas las posibilidades de lo que podría preguntarse el espectador para podérselo responder. Entonces, pienso esto y justo lo llevo al texto dramático y a lo que también hace el director, y como actores también nosotros debemos tener presentes, ¿no? Que justo, pues sí, ya no romantizarlo y pensar que todo es color de rosas y que el público va a pensar
lo que quiere, sino hay todo un detrás que realmente, pues sí se escucha muy oscuro y que también lo pienso un poco con el texto que nos dejó Martín sobre que el teatro es cruel, pero no por ser cruel significa que es malo. Así es. Le estamos anteponiendo un calificativo moral y ese calificativo moral también es parte del sistema. Nos han enseñado que es bueno, que es malo, que es blanco, que es negro. También es parte de cómo está determinado nuestro comportamiento, esa moralización del comportamiento. Lo que no nos damos cuenta es que hay un control detrás de ello. ¿Sí? ¿Cuál es la forma más alta, más fina, más acabada del poder? La forma más fina y acabada del poder no es que yo ejerza el poder sobre ti, sino que tú hagas cosas sin que ni siquiera yo tenga la necesidad de pedírtelo. Eso es el verdadero poder. ¿Sí? La mano que mece la cuna. Ese es el verdadero poder. No que yo venga y te imponga cosas, no que yo venga y te diga, es que tú tienes que hacer esto y lo vas a hacer esto porque si no, te castigo. No, el verdadero poder es que yo configure las cosas para que tú pienses de la manera que yo quiero que pienses. Para que tú solito te comportes como yo quiero que te comportes. Ese es el verdadero poder. Esa es la forma más acabada y más fina porque ni siquiera tengo que pedirte que lo hagas. Tú solito y tú solita lo vas a hacer. Ahí es por eso me regreso a la cuestión epistemológica del tema y la idea. Por eso me interesa que no nos vayamos de la sesión sin la mera lectura operativa de el tema es de lo que trata la obra, ¿no? Por eso empezamos construyendo esta metáfora del edificio y por eso, sí, dice como Coca-Cola que ya no necesita publicidad para que la compremos. Sí. Sí, sí, sí tiene poder, pero va más allá de que la compremos, sino cómo configuramos alrededor de nuestra vida la Coca-Cola, cómo distorsiona nuestro comportamiento, cómo nos dice cómo pensar, ¿sí? O sea, piénsalo a nivel inconsciente, como el bolillo en México. Nos asusta algo y ¿qué hacemos? Compramos un bolillo. Compramos un bolillo para quitarnos el susto. No hay ninguna absoluta relación, es un condicionamiento, pero nos enseña a pensar así. O sea, es un susto y lo primero que hacemos, ay, denle un bolillo a la niña porque se cayó y se pegó y ahí está la niña con el chingadazo en la cabeza y comiéndose el bolillo, ¿sí? No, o sea, no le va a pasar, o sea, lo mismo dará que le des un bolillo o una concha o una paleta o lo que sea que le des, ¿sí? Pero le enseñamos a la otra persona a comportarse de esa manera, ¿sí? Por eso me interesa muchísimo que vayamos más allá del sistema operativo. Y esto va a ser muy importante en el pensamiento dramático, porque cuando lleguemos a la postdramaticidad, este paradigma va a ser roto, va a ser disuelto. ¿Sale? El mecanismo ya no va a ser ese. Todavía con Brecht, todavía con el absurdo, el mecanismo es el mismo. ¿Sí? Cuando lleguemos a la postdramaticidad, sí va a haber un rompimiento en este sentido y es muy importante que lo comprendamos. ¿Ok? ¿Cómo van? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, ya nos aproximamos a la última parte de la sesión. Como les dije, no nos iba a dar tiempo en una sola sesión de revisar todos los supuestos. Pero según yo vamos bien. Me parece que ha sido bastante fructífero hasta ahora. ¿Sí? Bien, me regreso entonces a la presentación para ver dónde estamos. Ok. Entonces, decíamos que el fundamento de la obra está relacionada con la intención del dramaturgo, que expresa a través de una visión del mundo un fin estético y artístico que busca provocar algo en el espectador. Aristóteles le llama pensamiento, Usigli le dice idea central o filosófica, y bueno, pues es el marco en el que se inscribe la acción dramática. Esta, yo creo que déjenme ver qué sigue.
Ok, yo creo que vamos a terminar con esto, con la anécdota, y vamos a dejar personaje, diálogo y espacio y tiempo para la siguiente sesión, tratando de abarcar una media hora con cada uno de ellos para que la última parte de la siguiente sesión podamos tomar las decisiones que ya anticipábamos. Esta acción tiene dos marcos referenciales, la anécdota y la trama, ¿sale? Nosotros solemos usar indistintamente estos dos elementos, anécdota y trama. Incluso en el lenguaje popular se utilizan de formas diferentes, ¿no? Cuando decimos que es la anécdota, pensamos que la anécdota es una especie de resumen de la obra. Y la anécdota no es eso. La anécdota es el marco referencial, ¿sí? Donde se mueve nuestra historia. Digamos que es más fácil explicarlo en con un elemento como Harry Potter. Perdón por la historia, el referente tan simple culturalmente hablando, o si lo quieren como más elevado, con los griegos, ¿sí? Más elaborado, más mitológico. Aunque ambas son unas mitologías. Harry ¿no? Potter primero, ¿no? Con Harry Potter. Sí, tengo fresca Harry Potter, las acabo de ver. La anécdota, chicos, es el universo completo de Harry Potter. La saga última. Abarca desde el dato más distante que conocemos hasta el dato más cercano que conocemos. ¿Ok? ¿Sí? Esa es la anécdota. ¿Cuál es el dato más distante que conocemos de Harry Potter? Lo más lejano. Pues, hacia el futuro o hacia el pasado. Hacia el pasado, de todo el universo. Lo más distante que conocemos. ¿Sus padres? Mis papás, ¿no? ¿Qué parte de sus papás? La infancia de sus padres. En la escuela. Estos recuerdos de Snape, de los niños, allá como distante. ¿Sí? ¿Y lo más cercano? La muerte que tiene que matar a Voldemort. O sea, la profecía de Voldemort. Que él tiene un hijo. Tiene hijos. Que él tiene un hijo que va a entrar a la escuela. Están en la estación y los va a llevar a No está tan fresca entonces. A Hogwarts. A Hogwarts. Eso, chicos, es el universo. ¿Sí? Potter. Esa es la anécdota. ¿Sale? Es el dato más distante que conocemos y el dato más reciente. Ahora, la acción está inscrita en ese universo. ¿Sale? La anécdota es la historia completa de todo el universo Potter. Y la película que ustedes quieren, la que ustedes quieran, la 1, la 2, la 3, la 4, la que quieran, está inscrita en ese universo. Utiliza material de ese universo. ¿Sí? ¿Sale? La trama, a diferencia de la anécdota, es la construcción de todas y cada una de las acciones que suceden en el drama y que están clavadas en la anécdota. ¿Sale? Hay obras donde trama y anécdota casi son iguales, que no conocemos más allá de los datos, ¿sí? Que casi están empalmadas, van paralelas y están empalmadas. Hay algunas que tienen un poquito más hacia atrás y hacia adelante para que entendamos el marco donde se mueven. Pero la gran mayoría de las veces la anécdota es el universo gigante y la trama es el universo pequeñito. ¿Sí? Regreso a la presentación. Y aquí estamos. La anécdota es el marco referencial para el público lector y designa todos los incidentes y actividades que suceden antes, durante y después de la obra, dentro y fuera de escena. Y la trama es la consecuencia específicas de acciones, de acontecimientos, ¿sí?
de la obra. ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí. Entonces, de esta manera vamos a entender la obra como un planteamiento de ideas traducido a un drama, es decir, acciones, mediante un proceso selectivo y abstracto de un contexto. ¿Qué es una abstracción? ¿Alguien me puede decir qué es una abstracción? Es una síntesis, ¿De qué? es una reducción de una idea, Ujú. de una imagen. Pero siempre está tomada de la realidad, ¿no? Sí, Es decir, hay un modelo y a partir de, es decir, el cubismo es una abstracción, pero el realismo también lo es, ¿cierto? Ujú. Solamente que el mecanismo a través del cual sintetiza la realidad es diferente. Es decir, tú puedes representar una manzana en el cubismo y puedes representar una manzana en el realismo. ¿Qué es lo que vas a extraer de la realidad? La idea de manzana. Y vas a escoger una serie de rasgos para representar esa manzana. ¿Sí? Solamente que la vía por la cual vas a sintetizarlo desde el cubismo es diferente a la del realismo. Ninguna de las dos es la manzana. Es una idea, es una representación de la manzana. Simplemente que de este lado, pues lo que voy a tratar es de decirte, a ver, voy a ver la manzana de frente, de a un lado y de espaldas y de arriba. Y ahora voy a tratar de ponerte en un solo plano todos esos planos. Pero tú sigues viendo ahí la manzana. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer con el realismo? Pues voy a tratar de analizar cuáles son los rasgos que me hacen percibirla como real, su redondez, su color, la intensidad, el brillo, y entonces la voy a representar de manera que se parezca mucho a la realidad, pero tú sabes que es una abstracción, ¿sí? Toda obra de teatro es una abstracción, ¿sale? Reitero, vuelvo a leer la definición. De esta manera se entiende la obra como un planteamiento de ideas traducido a un drama, entre paréntesis acciones, mediante un proceso selectivo y una abstracción de un contexto, una abstracción de una realidad. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Hasta ahora. Nos falta revisar el personaje como con sus clasificaciones. Nos falta revisar el tiempo y espacio y el lenguaje. Vamos bien, vamos bien. Según yo, vamos bien. Ok. ¿Alguien quiere recapitular de qué fue la sesión del día de hoy? Pues es comenzar a entender el drama bueno, más bien, sí, el drama desde una visión de Aristóteles, ¿no? Comenzando a decir que el drama es la mímesis, que se compone de 5 aspectos: del argumento, personajes, diálogos, lenguaje y espectáculo, para empezar, ¿no? Alguien continúe, por favor. Gracias, Aranza. Ok, Hola. situamos al drama aristotélicamente y luego, y sus componentes, y luego. Hablamos de la acción dramática. Este está amarrado, siempre ligado al conflicto. Y es un movimiento que se genera a partir del conflicto, y el conflicto es la oposición de dos fuerzas equilibradas. Esta oposición detona la acción. Luego vimos la progresión dramática, que se compone de, vimos la gráfica, vemos que primero está la presentación, luego el conflicto, luego ese es el nudo, luego el desarrollo son las peripecias, que hay máximo 3, normalmente 1 o 2, y llega el clímax, que eso lleva al desenlace de la historia. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda con cualquiera de esos 5 puntos que han de desarrollar en su análisis?
No, nadie. Ok, perfecto. Gracias, Daniel. ¿Quién sigue? ¿Quién usted? Hablamos sobre el fundamento de la obra que siempre está, o el tema que siempre está sustentado en la intención del dramaturgo que está dirigido hacia un fin estético, artístico, y que se expresa al mundo para provocar un impacto en el espectador. Esto es con conciencia siempre y con una visión de su contexto, según entiendo, de lo que lo rodea. Bien. No olvidemos que está desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista epistemológico, sociológico. ¿Sí? No lo olvidemos. Esto último es muy importante, ¿sí? En lo que vamos a hacer. Entonces, chicos, por ahí me parece que Crise mandó algo ayer. Sí, Crise, ¿mandaste algo ayer? Sí, pero pues lo cambio. Sí, en realidad no sé si, déjenme ver, elementos, acá está. Sí, envié mi tarea. Enviaste tu tarea. Sí, me llegó. Sí, envié el análisis, pero creo que lo puedo cambiar con todo lo que vimos hoy. Puedes modificar tu escrito sobre el mismo escrito. Les voy a compartir la pantalla para que ustedes lo vean. Para que vean cómo me aparece a mí en el momento en que yo les genero una tarea a ustedes. ¿Sí? En el momento... Ok, aquí está. Esto es lo que yo veo, chicos, cuando veo su tarea, ¿no? Aquí están las tareas que yo les dejo. Y entonces estamos aquí en el análisis y me dice que ya me lo presentó una persona. Entonces, cuando yo veo la tarea, aquí están. Entonces, miren, aquí están todos sus documentos. Esta cosa los genera automáticamente cuando me lo entregan. Crise, lo entregaste sobre Yerma y dice, ok, lo hiciste. ¿Habías puesto una obra? No. Es que no vi eso, entonces yo lo hice con una. Está bien. Te estoy utilizando de pretexto para explicar. Lo estás haciendo en un documento en Google, ¿cierto? ¿Cierto, Crise? Sí. Ok, bien. Lo que entregó Crise es un documento en el propio Google, es decir, ustedes pueden hacer ese documento en Google y pueden modificarlo y pueden irlo haciendo conforme vamos avanzando en Google. Si ustedes lo hacen en Word y lo suben, tienen que cambiarlo y subirlo, ¿sí? Yo les recomiendo que si pueden y si saben trabajar en Google, lo hagan directamente en Google, ¿sí? Que no lo hagan en Word, que si pueden, es solamente una solicitud, ¿sale? Entonces, traten de avanzar en los elementos que vimos hoy. Escojan una obra, la que ustedes quieran, que les parezca que se ajusta a este modelo, y entonces empiecen explicando la acción dramática, cuál es el inicio, cuál es el conflicto, cuáles son las peripecias, el clímax y el desenlace, explicando cada uno de los momentos. Ahí viene una tablita de cómo es que voy a valorar, ¿no? Si está explicado, si está contextualizado, revisen la tablita para desarrollar sus explicaciones. Y hagan su explicación sobre el tema y la anécdota. La trama no, porque la trama pues tendrían que describir toda la obra y no quiero que hagan eso. Solamente quiero que me describan cuál es ese universo temporal en el que está ubicado su drama, para que yo vea hasta dónde alcanza su perspectiva. ¿Sale? Intenten hacerlo esto, reitero, si pueden, directamente en el elemento del Google. Si no pueden hacerlo directamente en Google, lo pueden ir haciendo en un Word, lo suben, solamente que cuando hagan la entrega tienen que volverlo a subir, porque no se actualiza y en Google se actualiza. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda? Joaquín, Sí, Cristian. Yo tengo una duda. Sí. En la parte de... ¿Ves que yo lo hice en Google? Ajá.
Entonces, si yo lo edito, Ajá. ¿también te sale esa edición a ti? Lo que me sale a mí es que cuando yo le doy clic al trabajo, yo veo tu trabajo, mira. ¿Sí? Yo veo tu trabajo. ¿Estás viendo tu trabajo? No. No, ok. Es que no me deja compartir dos pantallas. No, pero lo que estaba pensando es si yo ya te la entregué, yo No la pasa empiezo nada. a editar, Y yo veo la ¿esa última edición versión. te aparece? Así es, yo veo aunque tú ya la hayas entregado, yo veo la última edición de tu documento. Esa es la ventaja del Drive. ¿Sale? Entonces yo les recomiendo que lo vayan haciendo en el Drive. ¿Quieren esperarse hasta que terminemos de ver todos los elementos para tener una perspectiva más grande? Háganlo. ¿Quieren hacerlo de una vez? Háganlo de una vez. Como ustedes vayan haciendo. ¿Sale? ¿Hasta aquí dudas? ¿Preguntas? No, ninguna. Ok. Son las 10:43, nos faltan 10, 15 minutos. Vamos a dejarlo aquí porque si no nos cortaría el elemento y no me gusta ver los elementos cortados porque luego para recuperarlos. ¿Sí? En el entendido de que, bueno, pues ya avanzamos un poquito más de la mitad, ya avanzamos la parte más importante que era el tema y el conflicto. Los demás elementos van siendo subordinados al conflicto y a la acción dramática. Y no nos tomará gran tiempo y podremos dedicarnos a hacer esto. Subiré la sesión, denme el transcurso del día de hoy para en lo que la subo a YouTube y luego se las paso para acá y se las publico. Y solamente quiero saber, Leo, si vamos a continuar aquí o vamos a continuar allá. No, en Zoom. Te mando si quieres la liga por WhatsApp cuando la genere este fin de semana. Ok, y se la puede, sería ideal, por favor, que la subas al tablón. Sí. Del Classroom, independientemente que tú se las pases por WhatsApp o la vayas a pasar, sí quisiera que estuviera en el y recuerda procurar darme permiso de administración para que yo pueda grabar la sesión. Sí. ¿Sale? Vale. Bien. Ok, entonces, Daniel, Oscar, Aranza, Alejandro, Stephanie, Montse, Dana, a Andrea, ¿todo bien? Sí, sí, todo bien. ¿Sí? ¿Todo bien, Sí. Dana? Ok, perfecto. ¿Andrea? Andrea, are you there? Ay, Dana, sí es que de repente te me vas con la imagen, pero sí, sí. Tu gesto expresivo sí es recordable. Andrea, dígame. No te escuchas, Andrea, pero solamente quiero saber que no tienes dudas y que todo está bien. Perfecto, perfecto. Bueno, pues lo dejamos por el día de hoy. Concluimos. Voy a dejar de grabar en este momento. De nada, Andrea, de nada. Voy a dejar de grabar en este momento y al ratito subo el video. ¿De acuerdo? Pues bueno, aquí terminamos. Que tengan, por el día de hoy, que tengan todos un excelente día. Y cualquier cosa, pues estamos a un clic de distancia. ¿Sale? Gracias, maestro. Muchas gracias, maestro. Bye. Gracias. Buen día. Bye. Bye.